El silencio en nuestra casa tenía peso, una densidad casi palpable que se instalaba en los rincones de las habitaciones y asfixiaba el sonido de mis pasos en el pasillo. No era la ausencia de ruido, era una presencia, una tercera entidad que se sentaba con nosotros a la mesa y se acostaba en la cama, en el espacio cada vez mayor entre Elena y yo. Me convertí en un estudioso de ese silencio, aprendiendo a descifrar sus matices. Estaba el silencio de la indiferencia, el de la irritación contenida, y el peor de todos, el silencio que parecía decir que yo ya ni siquiera estaba allí. Era un ensayo diario de cómo sería la vida sin mí, y yo, tonto, lo presenciaba todo sin entender que era el espectador de mi propia obsolescencia. Recuerdo observar sus manos. Antiguamente buscaban las mías, se entrelazaban con naturalidad, como si estuvieran hechas del mismo molde. Ahora sus manos estaban siempre ocupadas, sosteniendo el móvil con una firmeza protectora, arreglando un mechón de pelo que no estaba fuera de lugar, o simplemente reposando en su regazo, inertes y distantes. El calor se había desvanecido de ellas. Eran las manos de una extraña, eficientes y frías, que preparaban la cena y firmaban documentos, pero que habían olvidado el lenguaje del tacto, al menos el que se dirigía a mí, y yo echaba de menos aquel calor, una nostalgia física que dolía en el pecho como un miembro fantasma. Si alguna vez has sentido la geografía de tu propio hogar cambiar bajo tus pies, transformando el refugio en territorio extranjero, quizás entiendas la soledad que sentía. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia es sobre cómo, a veces, las paredes que construimos para protegernos se convierten en nuestra prisión, y la única salida es a través de la demolición completa de todo lo que un día llamamos vida. Es un viaje que comienza en la oscuridad de un amor que se deshace, y te invito a ser testigo de cómo la luz, en ocasiones, solo entra por las grietas que el dolor nos causa. Yo era un hombre de rutinas simples, un constructor, no de edificios, sino de pequeñas certezas. Mi trabajo era con la madera, con la solidez de las cosas que se pueden lijar, clavar y ver tomar forma. Pasaba mis días transformando lo bruto en pulido, lo caótico en funcional. En casa intentaba aplicar la misma lógica. Cuidaba del jardín, arreglaba el grifo que goteaba, pintaba las paredes para cubrir las marcas del tiempo. Eran mis intentos mudos de decir, estoy aquí, te cuido, mantengo nuestro mundo en pie. Pero Elena ya no parecía vivir en ese mundo. Pasaba junto a mis pequeñas obras con una mirada vaga, como si fueran el paisaje de una ciudad que estaba a punto de abandonar. Nuestra comunicación se había vuelto puramente logística. ¿Pagaste la factura de la luz? Necesito el coche mañana temprano. No me esperes para cenar. Frases cortas, eficientes, desprovistas de cualquier afecto. Eran como los mensajes intercambiados entre dos empleados que comparten un espacio, no entre dos personas que compartían una vida. Yo intentaba romper esa barrera. Le preguntaba por su día, por sus pensamientos. Las respuestas eran monosílabos o un suspiro cansado que erigía un muro instantáneo entre nosotros. El diálogo real sucedía en otro lugar, en otra frecuencia, y yo ya no tenía el código para acceder a él. Me aferraba a los recuerdos como un náufrago se agarra a los restos de un naufragio. Recordaba el día en que nos mudamos a aquella casa, pintando las paredes juntos, riendo, con las salpicaduras de pintura en la cara. Recordaba las noches de tormenta en las que ella se acurrucaba en mí, diciendo que el sonido de mi corazón ahogaba el ruido de los truenos. Esos recuerdos eran mi único refugio, pero empezaban a aparecer escenas de una película antigua, con colores desvaídos y un protagonista que apenas reconocía. ¿Era yo aquel hombre? ¿Aquel hombre que era el centro del universo de alguien? La distancia entre lo que fuimos y en lo que nos convertimos era un abismo que no sabía cómo cruzar. La intimidad física fue la primera en morir, pero su muerte fue lenta y silenciosa. Empezó con un sutil distanciamiento en la cama, 1 centímetro más de distancia cada noche. Después, el beso de buenas noches se convirtió en un toque rápido y seco en la mejilla. Por último, el silencio completo. Acostarme a su lado era como acostarme junto a una estatua bellísima y helada. Podía sentir la rigidez de su cuerpo si me movía.
la respiración controlada de quien finge dormir. La ausencia de su tacto era un grito que resonaba en la habitación oscura, y yo me encogía en mi mitad de la cama, sintiendo un frío que venía de dentro, un frío que ninguna manta podía calentar. Ella empezó a cuidarse de una forma diferente. No era para mí. Eran horas de más frente al espejo, ropa nueva que nunca veía que usara en salidas conmigo, un perfume nuevo, dulzón y extraño, que flotaba en el aire después de que ella se iba. Florecía para un mundo exterior del que yo no formaba parte. Y yo en mi ingenuidad la elogiaba. «Estás preciosa», le decía, y ella me dedicaba una sonrisa pequeña, casi culpable, antes de coger el bolso y salir, llevándose consigo toda la luz y el aire del ambiente. Yo me quedaba atrás, en la penumbra, el tonto guardián de un hogar que ya era solo un cascarón vacío. Su móvil se convirtió en una fortaleza inexpugnable, siempre boca abajo sobre la mesa, siempre con la pantalla bloqueada. Siempre lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Un día, sonó mientras ella estaba en la ducha. El nombre en la pantalla era Oficina, pero eran las 10 de la noche de un sábado. Mi corazón dio un vuelco doloroso, una intuición sombría me decía que no lo creyera, pero no lo toqué, no miré. El miedo a la confirmación era mayor que el dolor de la sospecha. Elegí la ignorancia, un acto de cobardía que prolongó mi agonía, creyendo que si no lo veía, quizás no sería real. Sentía un agotamiento constante, un cansancio que no venía del trabajo, sino del alma. Era el esfuerzo continuo de sostener una narrativa que se desmoronaba, de sonreír en cenas familiares, de fingir que todo estaba bien. Yo era el actor principal en una obra sobre un matrimonio feliz, pero el teatro estaba vacío y el guión olvidado. La gente nos veía desde fuera y nos elogiaba. «Sois la pareja perfecta». Cada elogio era una puñalada, un recordatorio de la farsa que vivía. Yo solo sonreía y asentía, sintiendo el peso de esa mentira aplastar mis hombros un poco más cada día. Hubo una noche en que la encontré llorando silenciosamente en el balcón. Me acerqué despacio, mi corazón llenándose de una estúpida esperanza de que quizás ella estuviera sintiendo el mismo dolor que yo, de que quizás pudiéramos reconectar a través de esa tristeza. Puse mi mano en su hombro y le pregunté qué había pasado. Se encogió ante mi tacto, como si le quemara. «No es nada», dijo, con la voz ahogada. «Solo estoy cansada». Y entonces se levantó y entró, dejándome solo con la noche fría y la certeza de que su cansancio no tenía nada que ver conmigo, y sus lágrimas eran por un mundo del que yo estaba irremediablemente excluido. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Caminaba por las habitaciones y parecía que nadie notaba mi presencia. Mis objetos eran movidos de lugar, mis opiniones ignoradas en decisiones sobre la casa. Elena planeaba el fin de semana, viajes cortos, con las amigas, y yo solo me enteraba cuando ya estaba con la maleta lista en la puerta. Me había convertido en un detalle inconveniente en el paisaje de su vida, un mueble antiguo que ella todavía no había tenido el valor de desechar. La devaluación era sutil, pero constante, un goteo de veneno que minaba mi autoestima día tras día. El dinero se convirtió en un punto de tensión. Ella gastaba más, en cosas que yo no veía, en lugares que no conocía. Cuando yo, amablemente, preguntaba sobre nuestro presupuesto, se ponía a la defensiva, acusándome de ser controlador, de no querer verla feliz. Me hacía sentir pequeño, mezquino, por preocuparme por las facturas, por nuestro futuro. Era una táctica de distracción brillante, transformar mi preocupación legítima en un defecto de mi carácter. Y yo, para evitar el enfrentamiento, para mantener la frágil paz, retrocedía. Siempre retrocedía. Intenté un último gesto desesperado. Reservé un fin de semana en una posada en la sierra, el lugar donde le pedí matrimonio. Pensé que quizás el aire, el paisaje, los recuerdos podrían reavivar algo, cualquier chispa. Le mostré la reserva, mis ojos llenos de una expectativa casi infantil. Ella miró la pantalla del ordenador, y por un segundo vi un destello de algo en su rostro. Culpa, quizás, pero duró poco. «No puedo», dijo, con voz firme. «Tengo un proyecto importante en el trabajo imposible de posponer».
El proyecto, lo supe instintivamente, no era en el trabajo. Su negativa fue el golpe de gracia para mi esperanza. Empecé a tener insomnio. Pasaba las noches en vela, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y me preguntaba cómo podía dormir tan profundamente mientras nuestro mundo se derrumbaba. Repasaba nuestras conversaciones, sus gestos, sus miradas, buscando pistas, un momento exacto en el que todo empezó a ir mal. ¿Fue algo que hice? ¿Algo que dejé de hacer? La culpa era una compañera constante en aquellas madrugadas, un susurro venenoso que me decía que no era lo suficientemente bueno, que la había perdido por mi propia culpa. Mi apariencia física comenzó a reflejar mi estado interior. Perdí peso. Profundas ojeras se instalaron bajo mis ojos. Mis compañeros de trabajo me preguntaban si estaba enfermo. Yo solo decía que era cansancio. ¿Cómo explicarles que sufría una enfermedad del alma, un marchitamiento lento causado por la ausencia de amor? ¿Cómo poner en palabras la sensación de estar volviéndome transparente, de estar desapareciendo poco a poco, aún estando de pie, respirando, trabajando? Era el caparazón de un hombre, hueco por dentro. Su distancia se volvió audaz. Ya no se preocupaba por esconder las sonrisas que recibía en el móvil. A veces la veía teclear frenéticamente, con un brillo en los ojos que no había visto dirigido a mí en años. Era una crueldad pasiva, una falta de respeto flagrante por mi presencia. Me estaba mostrando sin palabras que su corazón, su atención, su alegría pertenecían a otro lugar, y yo, paralizado por el dolor y el miedo, solo observaba, tragando en seco la humillación, sintiendo el sabor amargo del abandono mucho antes de que se oficializara. Un sábado por la tarde estaba en el sótano, lijando una vieja mecedora que había sido de mi abuela. Era un trabajo que exigía concentración, un escape. Elena bajó las escaleras, ya vestida para salir. «Voy al cine con Carla», dijo. El olor de aquel perfume nuevo y dulce impregnó el aire polvoriento del sótano. No dije nada, solo seguí lijando la madera, el movimiento repetitivo calmando el temblor de mis manos. Ella dudó un momento en la escalera como si quisiera decir algo más, pero no lo dijo. Solo se dio la vuelta y subió. Yo sabía que no iba al cine con Carla. Era una certeza fría y pesada que se asentó en el fondo de mi estómago. Podía sentirlo. La forma en que no me miró a los ojos, la prisa en su voz, la manera en que la puerta de entrada se cerró con una finalidad cortante. Me quedé allí, en el sótano oscuro, rodeado de herramientas y cosas rotas que intentaba arreglar, y por primera vez me admití a mí mismo la verdad, que había estado evitando. Mi matrimonio no estaba solo agrietado, estaba en ruinas. Aquella noche no volvió. Las horas se arrastraron. Cada tic-tac del reloj del salón era un golpe en mi cráneo. Llamé a su móvil. Buzón de voz. Llamé a Carla, su amiga. Su voz somnolienta al otro lado de la línea confirmó mi miedo. «¿Elena? No la veo desde la semana pasada. ¿Ha pasado algo?» Colgué el teléfono, la mano temblorosa. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, pero en mi mente había un ruido ensordecedor. El sonido de todo rompiéndose de una vez por todas, y fue entonces cuando oí el sonido de su coche, finalmente deteniéndose frente a la casa, mucho después de la medianoche. La puerta se abrió y ella entró, trayendo consigo el aire helado de la madrugada. No había olor a alcohol, ni la desorientación de quien se ha perdido. Había una calma calculada en sus movimientos, una precisión que me aterrorizó. No me miró de inmediato. Dejó el bolso en el sofá con un cuidado deliberado, como si acabara de llegar de un día normal de trabajo. Yo estaba de pie en medio del salón, una estatua de angustia, y el silencio que se instaló entre nosotros era diferente a todos los demás. Era un silencio de veredicto, el momento antes de la ejecución. Podía sentir el hacha suspendida sobre mi cabeza a punto de caer. «¿Dónde estabas, Elena?» Mi voz salió como un hilo, débil y ronca, patética. No quería la verdad, creo. Quería una mentira elaborada y convincente, que pudiera usar para remendar la noche, para remendarnos a nosotros. Pero ella finalmente levantó los ojos y estaban vacíos de cualquier emoción que pudiera reconocer. No había culpa, ni miedo,
ni amor. Solo había un agotamiento gélido, la fatiga de quien sostiene una farsa durante demasiado tiempo. «Ya no importa, Marcos», dijo, con la voz nivelada. «Se acabó». La simplicidad de esas dos palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo. «¿Se acabó?», repetí, la palabra sonando estúpida y hueca en el salón. «¿Cómo que se acabó? Estamos casados, hemos construido una vida». Di un paso hacia ella, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Ella retrocedió, y ese pequeño movimiento fue más doloroso que cualquier grito. Se dirigió hacia nuestra habitación y yo la seguí, el pánico subiendo por mi garganta. Abrió el armario y sacó una maleta ya preparada. Estaba todo allí. Había planeado cada detalle de su huida, mientras yo, ciego, arreglaba sillas viejas en el sótano. La humillación me engulló caliente y sofocante. «No puedes simplemente irte», dije, mi voz ganando una fuerza que venía de la desesperación. Me interpuse entre ella y la puerta de entrada, el último obstáculo patético en su camino hacia la libertad. «Me debes una explicación. Me debes la verdad». Ella se detuvo, maleta en mano, y me miró. Por primera vez esa noche vi algo en sus ojos. Era rabia, una furia fría y contenida. «¿La verdad?», escupió las palabras. «La verdad es que ya no te quiero. La verdad es que esta vida me asfixia. Quiero vivir. ¿Quieres que me quede aquí y me muera contigo?». Cada palabra era una cuchilla. Tambaleé hacia atrás, sintiendo que me faltaba el aire. Intentó pasar a mi lado. Extendí el brazo, tocando su hombro, no con fuerza, sino con la súplica de un hombre que se ahoga. «Por favor», susurré. Y fue entonces cuando sucedió. Con un grito de furia y frustración, me empujó, con las dos manos, con toda la fuerza de su cuerpo. «Déjame en paz». El empujón no fue lo suficientemente fuerte como para lanzarme lejos, pero fue suficiente para hacerme perder el equilibrio. Y yo estaba parado exactamente en lo alto de la escalera que llevaba al sótano. El mundo dio un vuelco. No hubo tiempo para gritar. Mi pie resbaló en el primer escalón y el resto fue una cascada de violencia abrupta y brutal. Sentí mis piernas chocar contra los escalones de madera, el sonido hueco y crujiente de huesos rompiéndose resonando en el espacio confinado. El dolor fue inmediato, una explosión blanca y cegadora detrás de mis ojos que borró todos los pensamientos. Aterricé de mala manera en el suelo de cemento de abajo, un enredo de miembros rotos y agonía. El olor a polvo y moho llenó mis fosas nasales, mezclado con el olor metálico de mi propio miedo. Desde arriba, oí el sonido agudo de su respiración jadeante. Por un instante, una chispa de esperanza delirante se encendió en mí. Vendría a ayudarme. Fue un accidente. Estaba asustada, pero entonces oí el sonido de sus pasos rápidos alejándose, no en mi dirección sino hacia la puerta de entrada. Oí el clic de la cerradura, el sonido pesado de la puerta al cerrarse, y después el silencio. Un silencio profundo, absoluto, roto solo por mis propios gemidos ahogados. Se había ido. Me había dejado allí roto en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo perdió el sentido, convirtiéndose en una marea de dolor que subía y bajaba. Cada pequeño intento de moverme enviaba ondas de agonía eléctrica a través de mi cuerpo. La oscuridad del sótano era total, y mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Veía su rostro en los rincones oscuros, oía su voz burlándose de mí. El dolor físico era inmenso, pero el dolor del abandono era una tortura diferente, más profunda. No solo me había traicionado, me había desechado como basura, dejándome para pudrirme en mi propia casa. Con un esfuerzo que me costó todo lo que me quedaba, empecé a arrastrarme. Usé los codos y las manos, arrastrando el peso muerto de mis piernas inútiles por el suelo frío. Cada centímetro era una victoria insoportable. El objetivo era mi móvil, que había dejado en la mesita del salón. Subir las escaleras era imposible. Recordé una pequeña ventana de ventilación cerca del suelo. Me arrastré hasta allí con los dedos sangrando y empecé a gritar. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva, una súplica ronca por cualquier alma viviente que pudiera oírme. Finalmente, la luz de una linterna cortó la oscuridad. Era mi vecino,
Un señor mayor que solía quejarse del ruido. Su voz, llena de pánico, fue lo más hermoso que había oído jamás. Las luces de la ambulancia, los rostros anónimos de los paramédicos, el corte de mi ropa, la aguja en mi brazo, todo era un borrón de dolor y humillación. En el hospital, las luces blancas y el olor a antiséptico me devolvieron a una realidad aún más cruel. El médico vino con las radiografías, el rostro serio, fracturas múltiples en ambas piernas, tibia, peroné. Tendremos que operar. Cuando las enfermeras me preguntaron qué había pasado, la mentira salió de mi boca antes de que pudiera pensar. Me caí, dije con voz débil. Resbalé en la escalera del sótano. Un accidente estúpido. Repetir esa frase se convirtió en mi penitencia. Era más fácil cargar con el peso de la mentira que con la humillación aplastante de la verdad. ¿Cómo podría explicar que la mujer que amaba me había roto, literal y figuradamente, y me había dejado para morir? La compasión en sus ojos sería insoportable. Prefería mi dolor en silencio. Los primeros días fueron un infierno de morfina y recuerdos fragmentados. Flotaba dentro y fuera de la conciencia, pero la imagen de ella empujándome y el sonido de la puerta cerrándose eran constantes. Era una película que se repetía en bucle en mi cabeza. No había noticias de ella, ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna visita. El espacio vacío en la silla junto a mi cama gritaba su ausencia. No solo me estaba traicionando con otro hombre, había intentado borrarme de su vida de la manera más cobarde y cruel que se pueda imaginar. Un amigo mío, Paulo, fue el primero en visitarme. Parecía incómodo, sin saber qué decir. Le pedí que fuera a mi casa a recoger algunas cosas para mí. Fue. Cuando volvió, horas después, su rostro estaba pálido. «Marcos», empezó, vacilante. «Sus cosas ya no están allí. El armario está vacío. Parece que se lo ha llevado todo». La noticia no me sorprendió, pero aún así, la confirmación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era oficial. Fui traicionado, agredido, abandonado y finalmente robado. El hospital se convirtió en mi universo. El techo blanco con sus manchas y grietas era mi cielo. Los pitidos rítmicos de los monitores eran la banda sonora de mi existencia. Observaba el ir y venir de las enfermeras, la vida continuando fuera de mi ventana, y me sentía completamente desconectado de todo. Era un prisionero de mi cuerpo roto y de mi corazón hecho añicos. El dolor físico, con el tiempo, empezó a ser manejable con los medicamentos. Pero el dolor del alma, para ese no había analgésico que pudiera alcanzarlo. Me hundí en un pozo de autocompasión. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Repasaba cada momento de nuestro matrimonio, buscando errores, fallos míos que pudieran justificar lo que ella hizo. ¿Era aburrido? ¿Estaba ausente? ¿No era lo suficientemente ambicioso? La mente, cuando es torturada, busca razones en la culpa. Era más fácil culparme a mí mismo que aceptar la monstruosidad de su acto, la idea de que alguien a quien amé tanto pudiera ser capaz de tal crueldad. Era una forma de intentar mantener algún control sobre una narrativa que se había convertido en una pesadilla. Hubo un momento, en la tercera o cuarta noche, en que la soledad se volvió insoportable. La enfermera de noche entró a comprobar mis constantes vitales. Era una mujer mayor, con una mirada amable. «¿Tiene dolor?», preguntó. Negué con la cabeza. «No es ese tipo de dolor», quise decir, pero no dije nada. Solo cerré los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por mi rostro, calientes e inútiles. Ella no dijo nada, solo me acomodó la almohada y se quedó allí un minuto, con la mano en mi hombro. Un simple gesto de humanidad que me rompió por dentro. Empecé a evitar los espejos. La enfermera trajo uno para que pudiera afeitarme. Miré mi reflejo y no me reconocí. El rostro era de un extraño, demacrado, con ojos hundidos y una barba incipiente que me envejecía 10 años. Veía la derrota allí, veía a la víctima, y odié a ese hombre. Odié su debilidad, su dolor, su incapacidad de haber visto lo que estaba sucediendo. Aparté la mirada y le dije a la enfermera que no lo necesitaba. No quería enfrentarme al hombre que Elena había dejado atrás. El mundo fuera de aquella habitación de hospital parecía un sueño lejano.
Paulo me traía noticias, hablaba del trabajo, de amigos, de cosas que parecían pertenecer a otra vida. Yo escuchaba, pero no absorbía. Mi realidad era la escayola en mis piernas, el catéter, la bandeja de comida insípida. Mi existencia se había reducido a las necesidades más básicas del cuerpo, mientras mi mente libraba una guerra incesante contra sí misma. Estaba en el fondo del pozo, un lugar oscuro y sin eco, donde mis gritos no podían ser oídos por nadie. Empecé a pensar que quizás habría sido mejor si hubiera muerto en esa escalera. La idea no era suicida, era simplemente lógica, un final limpio para una vida arruinada, sin el dolor, sin la humillación, sin el largo y arduo camino de reconstrucción que ni siquiera podía imaginar. Estaba roto en todos los sentidos en que un hombre puede estarlo, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Era una ruina, y no veía cómo algo pudiera construirse a partir de aquellos escombros. Me había rendido. Si alguna vez te han llevado al punto de ruptura, al lugar donde el dolor es tan intenso que la nada parece un alivio, entiendes la oscuridad que me consumía. Es un silencio donde hasta la esperanza tiene miedo de hacer ruido, pero es precisamente en ese silencio absoluto donde, a veces, una nueva frecuencia empieza a sintonizarse. Mi historia estaba a punto de cambiar de estación, de una forma que jamás podría haber previsto, porque en el momento de mi mayor debilidad, el universo decidió reescribir mi destino con un giro que pondría a prueba los propios límites de mi concepción de la justicia y el nuevo comienzo. Fue un martes gris cuando mi universo se partió por segunda vez, pero de una forma completamente diferente. Un hombre que nunca había visto, de traje impecable y con un maletín de cuero, se detuvo en la puerta de mi habitación. Se presentó como el señor Almeida, un abogado. Pensé que era algo relacionado con Elena, tal vez una citación, una complicación legal que sería el último clavo en mi ataúd. Él, sin embargo, mencionó un nombre que apenas recordaba: Arthur, mi tío abuelo, un hermano de mi abuela que se había mudado al extranjero décadas antes de que yo naciera. Un hombre que solo conocía por una foto sepia y descolorida. Me dijo que mi tío abuelo había fallecido. Murmuré un «lo siento» protocolario, sin entender qué tenía que ver aquello conmigo. El abogado entonces abrió el maletín y, con la misma sobriedad con la que se anuncia la hora, me informó de que, siendo yo el último pariente vivo, era el único heredero de todo su patrimonio. Me extendió un documento. Miré los números impresos en el papel, pero mi cerebro se negaba a procesarlos. Eran muchos ceros, una cantidad que, para un hombre que contaba los céntimos para llegar a fin de mes, parecía ciencia ficción. Una fortuna absurda, venida de la nada, para un hombre que era, en ese momento, nada. Cuando el abogado se fue dejando los papeles en mi mesita de noche, empecé a reír. No fue una risa de alegría, fue un sonido seco, quebrado, que salió del fondo de mi pecho y me arañó la garganta. La ironía era tan abrumadora, tan cósmica, que rozaba el sadismo. Allí estaba yo, un hombre que no podía ni siquiera levantarse para orinar solo, el cuerpo remendado con clavos y placas de metal, y el destino decidía convertirme en millonario. El dinero, el gran solucionador de problemas, llegaba en el preciso momento en que mis problemas parecían insolubles de una forma que él no podía tocar. No podía deshacer la traición, no podía curar mis piernas con un chasquido de dedos. Aquella noche, en la soledad de la habitación del hospital, la idea vino como un susurro oscuro y seductor. Venganza. Podía destruir a Elena. Con ese dinero podría contratar a los mejores abogados, a investigadores privados, podría desenterrar cada secreto, exponer su traición, su crueldad. Podría asegurarme de que pagara legalmente por lo que hizo, que lo perdiera todo. Imaginé su rostro al descubrirlo, la caída de su arrogancia, su desesperación. La fantasía era poderosa, un bálsamo caliente para mi alma herida. Durante algunas horas me bañé en esa oscuridad, planeando una represalia meticulosa y devastadora que la haría arrepentirse de haber nacido. Pero entonces, mientras la primera luz de la mañana teñía de gris el techo blanco sobre mí, una claridad helada me golpeó. La venganza, por muy dulce que pareciera, era una trampa. Para vengarme tendría que seguir pensando en ella,
Tendría que convertirla en el centro de mi nuevo universo, tal como lo había sido del antiguo. Mi futuro se definiría por la misión de destruirla, y, al final, seguiría, encadenado a ella, atado por el odio en lugar del amor. ¿Qué quería realmente, justicia o paz? Y por primera vez, entendí que ambas cosas no iban necesariamente juntas. La verdadera victoria no era derribarla, era levantarme. Cuando el señor Almeida volvió al día siguiente, encontró a un hombre diferente. La niebla de la autocompasión se había disipado. Ya no era una víctima a la deriva, era su cliente. Mis instrucciones fueron claras, mi voz firme. Primero, dije, quiero que me trasladen al mejor hospital privado de la ciudad. Quiero al mejor cirujano, al mejor especialista en rehabilitación. No me importa el coste. Él asintió, tomando notas. Segundo, quiero total y absoluta privacidad. Nadie, excepto usted y mi amigo Paulo, debe tener acceso a mí o a información sobre mi estado. ¿Y sobre el divorcio?, preguntó cauteloso. Respiré hondo. Quiero que sea lo más rápido y silencioso posible. Puede quedarse con la casa, con el coche, con todo lo que teníamos. No quiero ni un solo céntimo de vuelta. Solo quiero mi nombre desvinculado del suyo. El abogado me miró, sorprendido. Señor, dadas las circunstancias de su lesión, podríamos argumentar a favor de una compensación sustancial. Lo interrumpí. Señor Almeida, mi objetivo no es quitarle nada, es quitarme a mí mismo de su vida permanentemente. La indiferencia es el único veredicto que me interesa. El traslado ocurrió en menos de 24 horas. Dejé el hospital público en una ambulancia privada, como un fugitivo. La nueva habitación era amplia, silenciosa, con una ventana enorme que daba a un jardín. La diferencia era abismal. No se trataba solo del lujo, se trataba de la dignidad. Allí ya no era un caso, un número de cama. Era un paciente con un plan. El dolor todavía estaba allí, un compañero constante, pero ahora tenía un propósito. Era el dolor de la reconstrucción, ya no el dolor de la destrucción. Mi nuevo fisioterapeuta era un hombre llamado Jonas, un exatleta con manos que parecían de acero y una mirada que no admitía excusas. Nuestra primera sesión fue un infierno. Me obligó a intentar contraer músculos que ni siquiera sabía que aún existían. El sudor corría por mi rostro, mezclándose con lágrimas de dolor y frustración. Otra vez, decía, con voz implacable, el dolor es la señal de que el cuerpo está despertando. No huyas de él. Y no huí. Lo enfrenté, lo abracé. Cada espasmo doloroso era un paso lejos de aquel sótano oscuro. Empecé a usar un cuaderno. En él no escribía sobre el pasado, sino sobre el futuro. Metas pequeñas, casi ridículas. Lunes, conseguir sentarme en la cama durante 5 minutos sin ayuda. Viernes, doblar la rodilla izquierda 5 grados. Cada meta alcanzada era tachada con una satisfacción inmensa. Aquel cuaderno se convirtió en mi mapa, el guión de mi resurrección. Elena no existía en esas páginas. El otro hombre no existía. La traición no existía. Solo existía la madera de la silla que estaba reconstruyendo. Mi propio cuerpo, mi propia vida. Le pedí al señor Almeida que cambiara mi número de teléfono. Corté el contacto con amigos en común, personas que inevitablemente se convertirían en puentes hacia noticias sobre ella. Estaba construyendo un capullo, no por miedo, sino por necesidad. Para que la metamorfosis ocurriera necesitaba silencio. Necesitaba un espacio limpio, libre del eco de mi pasado. La fortuna que recibí se convirtió en el material para esa fortaleza de paz, un muro invisible que me protegía del mundo que me rompió. Los meses pasaron en ese ritmo monótono y brutal de rehabilitación. El progreso era lento, medido en milímetros, de la cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas a las barras paralelas. El primer día que logré ponerme de pie, apoyado, mis piernas temblando incontrolablemente bajo mi peso, fue el día más difícil y glorioso de mi vida. Lloré, no de tristeza, sino de un alivio profundo, visceral. Estaba de pie. Ella me derribó, pero yo estaba de pie de nuevo. Jonas, el fisioterapeuta, se convirtió en mi confesor silencioso. Nunca preguntó sobre el accidente.
Simplemente veía la determinación feroz en mis ojos y la canalizaba. «Tienes más rabia que cualquier paciente que haya tenido», me dijo un día, mientras forzaba mi pierna a un ángulo doloroso. «Úsala, transfórmala en fuerza. La rabia es un combustible poderoso si sabes hacia dónde apuntar el motor». Y eso es lo que hacía. Cada gota de rabia, de humillación, de dolor, se convertía en una repetición más. Un segundo más de pie, un paso más. Hubo días de oscuridad, por supuesto, días en que el dolor parecía inútil y el futuro un espejismo lejano, días en que el recuerdo de su rostro, en el momento en que me empujó, volvía con una claridad arrolladora. En esos días me permitía sentir la tristeza, pero ya no la autocompasión. La observaba como quien observa pasar una nube de tormenta, sabiendo que, por muy oscura que fuera, no era permanente. Estaba aprendiendo a ser el cielo, no la tormenta. El dinero me proporcionó las mejores herramientas, pero el trabajo era todo mío. La fortuna no sentía el dolor por mí, no sudaba por mí, no luchaba por mí. Simplemente me dio el lujo más raro de todos, el tiempo y el espacio para curarme en mis propios términos, lejos de los ojos curiosos y la compasión sofocante del mundo. Por primera vez en mi vida, estaba completamente solo, y por primera vez en mi vida, eso no me asustaba. La soledad se convirtió en mi aliada, el suelo fértil donde mis nuevas raíces podían crecer. El abogado me mantenía al día sobre el divorcio. Ella no se opuso, aceptó los términos sin luchar. Imagino que el miedo a lo que yo podría revelar fue suficiente para silenciarla. Firmó los papeles rápidamente. Cuando llegó mi turno, el señor Almeida los trajo a la clínica de rehabilitación. Yo estaba en la sala de fisioterapia, jadeante y sudoroso, después de una sesión particularmente difícil. Me tendió el bolígrafo y los papeles sobre una tabla de ejercicios. Cogí el bolígrafo. Mi mano estaba firme. Miré el documento, nuestros nombres impresos uno al lado del otro por última vez. No sentí rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Sentí nada. Un vacío sereno. Era solo un contrato que se terminaba, un negocio que se cerraba. Era el papeleo de mi liberación. Firmé mi nombre con una caligrafía fuerte y decidida. Le devolví los papeles. En ese momento, el último hilo que me ataba a mi antigua vida fue cortado. Después de que se fuera, me quedé un rato en mi silla de ruedas mirando por la ventana. El sol de la tarde golpeaba el cristal. Ya no miraba al pasado, al sótano, a su rostro. Miraba al jardín de fuera, a los árboles, al cielo. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, cuál sería mi próximo paso una vez que pudiera de hecho dar un paso, pero sabía, con una certeza que vibraba en mis huesos recién remendados, que ese futuro era mío, solo mío. La riqueza no era mi premio, la capacidad de volver a caminar no era mi premio. El verdadero premio era esa sensación, la de estar ante una página en blanco. La historia de Marcos y Elena había terminado, y la historia de Marcos, solo Marcos, estaba a punto de comenzar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una curiosidad genuina por saber cómo sería el próximo capítulo. Ahora, el autor era yo. Le pedí a Jonas que me ayudara a ir a las barras paralelas una última vez ese día. Con un esfuerzo tremendo, me erguí. Me quedé de pie, apoyado, las piernas doliéndome, pero firmes. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. El hombre que me devolvía la mirada todavía tenía cicatrices, visibles e invisibles, pero sus ojos ya no eran los de una víctima, eran los ojos de un superviviente. Y, en ese momento, supe que la parte más difícil del viaje no era la que estaba por venir, sino la que acababa de dejar atrás. El día que salí de la clínica de rehabilitación no fue de fiesta, fue un día silencioso. Firmé el alta, le di la mano a Jonas y salí por la puerta principal, apoyado en un bastón de roble que yo mismo había empezado a tallar en las últimas semanas. El sol de la mañana me calentó el rostro y el aire fresco pareció llenar mis pulmones por primera vez en casi un año. Cada paso era deliberado, un poco cojo, pero era mío. No estaba huyendo de un pasado, estaba caminando hacia un futuro en blanco.
El sonido de mi bastón golpeando suavemente la acera era mi nuevo latido, lento, firme, resiliente. No volví a nuestra antigua casa. Le pedí al señor Almeida que la vendiera, junto con todo lo que había dentro. Era un barco fantasma que no tenía interés en volver a visitar. Con una parte del dinero, compré una pequeña propiedad a horas de distancia de la ciudad, un lugar rodeado de árboles y silencio. La casa era modesta, pero tenía un gran cobertizo en la parte de atrás. Fue lo primero que me interesó. Aquel cobertizo se convirtió en mi proyecto, mi santuario. Pasé los primeros meses allí, incluso antes de amueblar la casa correctamente, instalando bancos de trabajo, organizando herramientas, limpiando el espacio. Estaba construyendo mi nuevo mundo, tabla por tabla. Mi rutina se convirtió en un ritual sagrado. Me despertaba con el sol, hacía los ejercicios de fisioterapia que se habían convertido en una disciplina permanente, sintiendo el dolor familiar y casi bienvenido en mis piernas. Después el desayuno, y luego horas en el cobertizo. El olor a serrín y barniz reemplazó al de antiséptico. El sonido de la lijadora y el martillo reemplazó el pitido de los monitores. No trabajaba por dinero, sino por cordura. Creaba piezas de mobiliario, sillas, mesas, esculturas, piezas que llevaban la marca de mi esfuerzo, de mi atención. Estaba, literalmente, poniendo mi vida de nuevo en orden con mis propias manos. El dinero quedaba en segundo plano. Una red de seguridad silenciosa que me permitía vivir de esa manera. Contraté a un asesor financiero, un hombre discreto que se encargaba de todo. Vivir con sencillez se convirtió en mi mayor lujo. La fortuna no. Me trajo la felicidad, pero me compró la libertad de la preocupación, lo que abrió un espacio para que pudiera buscar la paz. Aprendí que la verdadera riqueza no era tener todo lo que se quiere, sino no necesitar nada que no se tiene. Y yo necesitaba muy poco. Mi taller, el silencio de los árboles y la fuerza creciente en mis piernas. Mi cuerpo guardó los recuerdos de aquella noche. En los días fríos o lluviosos, mis piernas dolían más, un dolor sordo que servía como un barómetro de mi pasado. Al principio, ese dolor traía consigo un eco de la traición y el abandono, pero con el tiempo se transformó. Dejó de ser el dolor de Elena y pasó a ser solo mi dolor. Una parte de mí, como una cicatriz antigua que cuenta una historia, pero que ya no sangra. La aceptaba, respiraba a través de ella y continuaba mi trabajo. El dolor era un recordatorio de que sobreviví a algo que debería haberme destruido. No buscaba nuevas relaciones, ni las evitaba. Vivía en un estado de neutralidad serena. La gente del pequeño pueblo cercano era cordial. Me conocían como el artesano callado que vivía en la antigua propiedad de los Martin. Respetaban mi privacidad. A veces conversaba con el dueño de la tienda de ultramarinos, intercambiaba algunas palabras con la cartera. Eran interacciones simples, sin el peso de las expectativas o de la historia. Eran suficientes. Estaba reaprendiendo a confiar en el ritmo lento y constante de las cosas, lejos de la intensidad caótica que casi me consumió. Entonces un día apareció. Ya habían pasado casi 2 años. Estaba en el porche lijando el brazo de un sillón cuando vi un coche desconocido subir lentamente por mi camino de tierra. Mi corazón no se aceleró. No hubo pánico, solo un cansancio profundo y resignado. La vi salir del coche. Estaba más delgada, con una expresión de dureza en el rostro que el tiempo había esculpido. Se detuvo a unos metros de distancia, pareciendo insegura. No me levanté. Continué lijando la madera, el sonido rítmico llenando el tenso silencio. Dio unos pasos hacia adelante. Marcos. Su voz era un susurro. Dejé de lijar y finalmente la miré. No sentí odio, no sentí amor. Sentí como si estuviera mirando una fotografía muy antigua de alguien a quien apenas conocí. Empezó a hablar. Un monólogo ensayado sobre el arrepentimiento, sobre cómo no era ella misma en aquella época, sobre cómo la vida había sido dura, sobre los errores que cometió. Las palabras flotaban en el aire y se disipaban antes de alcanzarme. Eran solo ruido. La escuché hasta el final sin interrumpir. Lloró en algún momento, lágrimas que me parecieron tan falsas como sus sonrisas de antaño. Habló de cómo se enteró de mi nueva vida, del dinero, y juró que no era por eso que estaba allí. Dijo que solo quería mi perdón,
que no podía dormir por las noches. La actuación era convincente, tenía que admitirlo. Siempre había sido una buena actriz, pero el teatro estaba cerrado. La obra había terminado hacía mucho tiempo, y yo ya no formaba parte del elenco. Cuando finalmente se cayó con la respiración entrecortada por los sollozos, el silencio volvió a instalarse. Me miraba con una expectativa desesperada. Respiré hondo, sintiendo el olor de la madera y la tierra húmeda. «Te he escuchado, Elena», dije con la voz tranquila y sin inflexión, «y creo que te arrepientes, a tu manera». Ella dio un paso adelante, un brillo de esperanza en sus ojos. Levanté la mano, un gesto sutil para que se detuviera. «Pero el perdón no es algo que yo tenga para darte porque no cambiaría nada. Lo que pasó, pasó. No te deseo ningún mal», continué, las palabras saliendo con una claridad que me sorprendió. «No te deseo nada. Tu tiempo en mi vida ha terminado. El hombre que rompiste en ese sótano ya no existe. Lo he reconstruido pieza por pieza, y no hay espacio para ti en la nueva estructura». Hablé sin rabia, sin amargura. Era solo una constatación, como decir que el cielo es azul o que la madera tiene vetas. Era la verdad. Se quedó paralizada, las lágrimas secándose en su rostro, reemplazadas por una expresión de shock e incredulidad. Creo que esperaba gritos, acusaciones, cualquier cosa que la mantuviera en el centro de la historia, pero mi calma, mi indiferencia, era una pared contra la que no podía luchar. Era un idioma que no entendía. La estaba borrando, no con odio, sino con una nada absoluta. Me levanté despacio, cogiendo mi bastón. El movimiento fue suave, sin esfuerzo. «Tengo que volver a mi trabajo», dije. No era una excusa, era la verdad. Mi trabajo me estaba esperando. Mi vida me estaba esperando. Y ella no formaba parte de ninguna de esas cosas. Le di la espalda. No esperé una respuesta. Caminé de vuelta hacia el interior de la casa, el sonido de mi bastón marcando el ritmo de mi retirada. Cada paso era firme. No miré hacia atrás. Entré en casa y cerré la puerta. No la golpeé, simplemente la cerré, y el suave clic de la cerradura resonó en el silencio de la casa. Sentí un alivio inmenso, no por haberla confrontado, sino por haberme confrontado a mí mismo y descubrir que estaba, de hecho, curado. El último fantasma había sido exorcizado, no con un ritual ruidoso, sino con un simple cerrar de puerta. Fui a mi taller en la parte de atrás y encendí la luz. El olor familiar de la madera me envolvió como un abrazo. Cogí la pieza en la que estaba trabajando, sintiendo la textura bajo mis dedos. Su vida, sus problemas, su arrepentimiento, todo aquello era su mundo, ya no el mío. Mi victoria no fue verla humillada. Mi victoria era que su presencia o ausencia ya no alteraba en nada la paz de mi santuario. Continué lijando el sillón, el movimiento repetitivo y meditativo. Afuera, oí el sonido del motor de su coche arrancando y luego el ruido disminuyendo hasta desaparecer en la distancia. El silencio volvió, pero era un silencio mejor, más limpio. Miré mis brazos, mis manos fuertes y callosas por el trabajo. Miré mis piernas, que me sostenían. Llevaban cicatrices, al igual que la madera que trabajaba. Algunas piezas de madera se quiebran bajo presión, otras se parten, pero las mejores, las más fuertes, ganan carácter con las marcas que la vida les impone. Estaba en paz, solo, pero no solitario, herido, pero no roto. La vida me lo había quitado todo para darme lo único que importaba, a mí mismo. Ya no era el hombre que ella dejó atrás, ni el hombre que la fortuna encontró. Era el hombre que yo construí a partir de los escombros. Pasé la mano por la madera lisa, sintiendo las vetas bajo la piel, cada línea contando una historia de crecimiento y resistencia. Aprendí que las mejores maderas son aquellas que han crecido en terreno difícil, cuyas fibras han sido puestas a prueba por el viento. Las cicatrices, descubrí, no son el final de la pieza, son el comienzo de su historia.